Estoy seguro que muchos de vosotros no habréis escuchado nunca esta palabra. Esto es comprensible, porque la hermenéutica es un concepto filosófico. Básicamente, hermenéutica se refiere a una metodología científica, además una metodología científica bastante antigua. El nombre de hermenéutica se deriva con muchos conceptos en la filosofía del griego. Ahora bien, no se sabe si la hermenéutica viene del nombre del dios griego Hermes, el mensajero divino, y también el inventor de la lengua, del idioma, o si se deriva directamente del verbo griego hermenoin, que quiere decir algo, hablar de algo. El diccionario de la Real Academia Española define hermenéutica como el arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados. La hermenéutica fue la metodología de los científicos medievales que intentaban arrancar la verdad del texto que contenía, según ellos, toda la verdad, es decir, la Biblia. El lema de estos pensadores medievales fue credo ut intelligam, es decir, primero tengo que creer para después entender algo. Un diccionario de la pedagogía describe la hermenéutica de una manera bastante parecida como el método de explicar e interpretar documentos escritos y obras de arte, y añade, en un sentido más amplio, la manera de comprender de las ciencias del espíritu. Una interpretación de la hermenéutica elaborada por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey a finales del siglo XIX, tenía la intención de utilizar esta metodología para poder distinguir entre diferentes tipos de ciencia. Dilthey distinguió entre las ciencias del espíritu, lo que hoy se llaman también las ciencias humanas o las ciencias sociales, y las ciencias naturales. Las primeras, según Dilthey, utilizan como metodología la hermenéutica para comprender el mundo, mientras que las ciencias naturales explican. Una gran diferencia existe, siempre según Dilthey, en el papel del investigador. Un investigador en las ciencias del espíritu o ciencias humanas, según Dilthey, forma parte del mismo objeto que está estudiando. Es decir, para poder comprender algo, necesita recurrir a sus propias experiencias y entenderse a sí mismo como alguien que forma parte del contexto histórico que quiere investigar. Por otra parte, el investigador en las ciencias naturales estaría separado del objeto que está investigando. Pero volvemos un momento a la teoría dura antes de que la ilustre con otro ejemplo. En las ciencias del espíritu, según el concepto de Dilthey, no se puede separar al ser humano como sujeto del conocimiento del objeto de conocimiento, porque forma parte de este mismo objeto, es decir, forma parte de la realidad histórica como conjunto de contextos de acción humana. Estos contextos son simbólicos, no regulares en el sentido de las ciencias naturales, por lo cual no se pueden explicar con leyes, sino solamente comprenderse, siendo el instrumento de la comprensión la hermenéutica. Todas las creaciones humanas en política y arte, fe y costumbres, ciencia y técnica, familia y profesión, deberían entenderse como textos, lo que les haría comprensibles a través de categorías como significado, desarrollo y estructura. Estas categorías son el producto de la vida práctica de los seres humanos que actúan en la historia, siempre según Dilthey. La tarea de la ciencia del espíritu consistiría en hallar estas categorías y desarrollarlas, para posteriormente contextualizarlas. Este procedimiento no es lineal, sino que sería circular. Los detalles ilustran la totalidad del sentido
y el significado de los detalles se comprende a través del sentido anticipado de la totalidad. Dilthey denomina este fenómeno el círculo hermenéutico. Quiero ilustrar lo que acabo de presentar, es decir, la característica del círculo hermenéutico, que básicamente dice que nos hace falta saber algo para poder saber algo más. Con un sencillo ejemplo. Pedimos a un alumno de la ESO que nos traduzca la siguiente frase en latín al castellano. La frase es: Quibus rebus cognitis Caesar pontem rescindi iusit. ¿Cómo procedería este alumno? Para poder traducir una frase latina hay que conocer el sentido de cada palabra y la forma gramatical en la que se ofrece. Estos conocimientos le capacitarían para traducir la frase al castellano. El conocimiento de significados y formas está relacionado, es decir, podemos aclarar tanto los significados de palabras con la ayuda de las formas y al revés. Laudem, por ejemplo, podría ser el acusativo del sustantivo laus, que significa elogio, o la primera persona singular presente subjuntivo del verbo laudare, que es elogiar. De una manera analógica, pontem podría ser una forma de un verbo hipotético, pontare. Como este verbo no existe en el diccionario y excluyendo otras opciones, hay que llegar a la conclusión de que pontem puede ser solamente el acusativo de pons. De una manera parecida, se podrá constatar que rescindi tiene que ser el infinitivo presente pasivo del verbo rescindere, derivar. En cuanto reconozcamos correctamente iusit como tercera persona singular perfecto indicativo activo del verbo iubere, ya hemos identificado la estructura sintáctica de la frase. Siendo César claramente el nominativo singular del nombre propio conocido, sabemos que tiene que concebir el sujeto de la frase. Ahora solamente hace falta averiguar que quibus rebus cognitis es una expresión fija en los textos de César para poder traducir esta frase. Después de haberlo conocido, César mandó derivar el puente. El proceso de la adquisición de un nuevo conocimiento, descritos en los términos de la metodología hermenéutica, se desarrollará en el ejemplo mencionado como sigue. Un investigador, en este caso nuestro alumno, percibe un objeto cuyo sentido quiere comprender. Se acerca a este objeto con un cierto conocimiento previo que es necesario para poder comprenderlo. Por ejemplo, un pastor mongol no podría iniciar el proceso hermenéutico en el ejemplo elegido porque no podría descifrar la frase. Al igual como nuestro alumno no podría descifrar un texto finés o húngaro. Pues después de haber llegado a la comprensión de la frase mediante las operaciones lógicas necesarias, el alumno dispondría de un conocimiento aumentado del latín, es decir, habría llegado a un nivel superior. Este nuevo conjunto de conocimientos, el conocimiento rudimentario que tenía antes de la ocupación con la frase en latín, más los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de su comprensión, se podrían aplicar ahora a la siguiente frase latina en el texto de César. De esta manera se habría iniciado el círculo hermenéutico en el sentido de Dilthey, que describe el proceso prácticamente infinito del aumento de los conocimientos humanos.